Buenas noches a todos. No sé si alguien tiene alguna duda antes de comenzar con la parte de diseño de pilares. Luego puede ser de estribos, de vigas de vigas o de puente de vigas cajón. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta. Por si acaso, igual lo que estaban preguntando mucho era del cargado, y les he dicho y les repito que está en el libro. Por si acaso la modelación paso a paso está, por si acaso. Por si incluso hay en el YouTube hay, pero no, yo les recomendaría nomás que usen el libro. Está un poco más explicado y con más a detalle. No sé si alguien más tiene alguna duda o consulta para, para comenzar de una vez. Bueno, comencemos nomás. Bueno, para la primera parte, bueno, pues parte de lo que es pues, este tipo de estructuras, lo que tenemos que tomar en cuenta, que primeramente hay que tener en cuenta cuáles son las partes de este tipo de estructuras. Los pilotes están conformados por el cabezal, y viene a ser esto, en este caso, el cabezal, y por consiguiente los pilotes. Ahora, un predimensionamiento específico del cabezal no hay, por si acaso. Por lo general, digamos, se adoptan ciertas distancias y eso se ve más aún en la parte de lo que es más específico los pilares, por si acaso. Ahora, los pilares, lo que tienen que tener en cuenta, que como son estructuras que son netamente, funcionan con presión, así ya como columnas mismo, claro, como columnas, bueno, como bien saben, hay diferentes formas de dimensionar, pero por lo general siempre se hace verificación del armado. Más que todo eso donde lo verificamos en los diagramas que se generan del momento versus la carga o la carga carga puntual que recibe la columna. Eso ya lo sabemos desde ORMI 2 por si acaso. O sea, que no, como les digo, bueno, yo una manera, ¿no?, de dimensión, de adoptar el número de pilotes, por si acaso, bueno, para el proyecto, ¿no? Puedo adoptar como número de pilotes igual al número de vías más 1, por si acaso. Pero, como les digo, esta ecuación que les estoy mencionando es algo burdo, digamos, porque no es que está en la norma ni nada por el estilo, pero se puede, digamos, una manera, ¿no?, de asumir el número de pilotes. Y ahora de esta parte del cabezal mismo, como les digo, no hay un predimensionamiento específico, pero lo que yo he hecho cuando estaba haciendo el proyecto, bueno, haciendo esa parte del diseño de pilotes, yo he adoptado casi las mismas dimensiones que se encuentran en el libro, por si acaso. Pero tampoco se compliquen la vida en predimensionar el cabezal por el hecho de que en esta parte de lo que es el diseño, solo y únicamente vamos a ver el diseño de los pilares, por si acaso. O sea, no pierdan el tiempo o no se enfoquen tanto en el predimensionamiento del cabezal por el hecho de que, por si acaso, recibe otro análisis estructural, por si acaso, no, más que todo, se enfocan en el diseño específico de los pilares, así que no
no se compliquen mucho en esa parte. Ya, entonces, ya entrando ya a lo que es el diseño, hay que tener en cuenta que para dimensionar los pilares tenemos que hacer análisis de las cargas verticales que recibe versus y las cargas horizontales. Dentro de las cargas verticales, ¿qué cargas va a recibir los pilotes? Bueno, como pueden ver aquí en la imagen, primeramente va a recibir la carga muerta proveniente de la superestructura, la capa de rodadura o la carga de la capa de rodadura, la carga viva obviamente, la carga peatonal, que es la que se encuentra en las aceras, y por consiguiente la carga de los postes y pasamanos, que por lo general no utilizamos la carga equivalente de 300 kilogramos por metro, que eso ya les había mencionado que adoptamos esta carga equivalente solo y únicamente cuando el puente se encuentra en zonas rurales, por si acaso. Para determinar esta carga ya más específicamente, por si acaso hay un capítulo del libro que es el último, que es el de diseño de postes y pasamanos, lo cual nos presenta diferentes modelos y en función a eso nos dan dimensiones, todo respectivamente, y en función a eso ya calculamos el peso muerto, ¿no? de lo que vendría a ser, ¿no? De los postes y pasamanos. Pero reitero, ¿no? Como esta parte, bueno, como estamos aprendiendo, ¿no? Recién a diseñar este tipo de estructuras, y para no complicarse mucho en el diseño también, directamente adoptamos 300 esta parte. Pero les estoy diciendo que eso está en el diseño mismo de los postes y pasamanos está en la norma, incluso está en el libro, la manera de diseñar todo, así que eso sería. Y esos datos, tengan en cuenta, esos datos tienen que sacarlo por si acaso del bridge, por si acaso, todos estos datos. La carga muerta, la carga de la capa por la capa de rodadura, la carga viva peatonal y la carga equivalente de los postes y pasamanos. Son 5 cargas que tienen que sacar del bridge, por si acaso. Ya, entonces, eso sería como primer análisis de las cargas vivas. Ahora, para el análisis de las cargas horizontales, ya entramos ya directamente y únicamente a la norma. ¿Y qué nos dice la norma? La primera carga que aparece es la fuerza de frenado. Como pueden ver, según las especificaciones de la norma AASHTO estándar, tenemos para calcular esta carga, o esta fuerza en específico, esa fuerza, tenemos que aplicar esta ecuación por si acaso, donde LF es la fuerza longitudinal debida al frenado, Q es la carga equivalente del vehículo especificado, L es la longitud total del puente. Aquí no es la longitud total del puente. Esto, por si acaso, esta L viene a ser la longitud, el promedio de las longitudes adyacentes al piloto, por si acaso. Pues aquí está poniendo un L1 y un L2. Pues. Tengan en cuenta ese detalle. No es aquí longitud total del puente. Es esta L, por si acaso. El corriente CM de carga concentrada para momento. Por si acaso, esta carga equivalente del vehículo, acuérdense que la carga equivalente es 0,952 kilogramos, no, 0,952 toneladas por metro, y la carga concentrada para momentos, acuérdense que es de 8 toneladas. Ahora, ¿a qué me refiero específicamente a esto? Para que no confundan y no hagan... A eso me estoy refiriendo. A ver, ¿dónde está? A eso. Este es por si acaso. A estas cargas están mencionando.
A esto se refiere la norma. Los 950, o claro, los 0,952 toneladas por metro es la carga equivalente, y la carga concentrada para momento es 8 toneladas. Aquí en el libro le pone 8.2, pero el ingeniero trabaja con 8 toneladas, por si acaso. A esto se refiere, ¿no? Por si acaso. Lo que dice aquí, lo que les estaba mostrando. Y hay que tomar en cuenta el número de vías, el número de vías, y M, el factor de reducción por número de vías cargadas. Se refiere específicamente a esto, por si acaso. Y todo esto está en función, bueno, estas son según las especificaciones de la AASHTO estándar, por si acaso. Ahora, como ya les había mencionado, esas son fuerzas de frenado, tengan en cuenta, son fuerzas de frenado. Sí, otra cosa más, esa fuerza, por si acaso, se encuentra a 1.8 metros por encima de la capa de rodadura, por si acaso. Tengan en cuenta eso. Y eso en la norma está bien especificado esto. Escúchenme, es 1.8 por encima de la capa de rodadura. Tengan en cuenta ese detalle. Ya, entonces, aquí según las especificaciones de la LRH, el LFD, como ya les había mencionado en la anterior clase, hay que tomar el valor máximo de esas dos consideraciones. La primera consideración es BR1 y la segunda es BR2. Entonces aquí dice que el 25% del peso, de los pesos por eje del camión de diseño, ya sea tándem o tridem. Ahora, acuérdense que por lo general, la mayoría de ustedes, la longitud de sus tramos, casi a la mayoría les tienen que salir longitudes mayores a 12 metros. Entonces, como sus longitudes van a ser mayores a 12 metros, el camión con el que tienen que hacer análisis es con el tridem de diseño, ¿no? Eso ténganlo pero muy claro. ¿Y cuáles son las cargas o el peso de los ejes? Son estos, por si acaso. Es el eje delantero, del medio y el de atrás. Y fíjense, el 25% del peso de los ejes por el número de vías, N, y M, el factor de presencia múltiple, que es esto, por si acaso. A esto me estoy refiriendo. ¿Dónde está? No sé dónde está. Está. Esto es, por si acaso. Y tengan mucho cuidado, incluso en el examen, cuidado que estén confundiendo esas dos tablas. Están viendo cosas diferentes. Incluso cuando hagan el cargado, cuidado que estén mezclando estos valores, porque si mezclan les va a salir valores muy incoherentes, así que tengan en cuenta ese detalle que les estoy haciendo notar. Bueno, eso sería el factor de presencia múltiple. Fíjense, eso sería, ¿no?, para lo que es, ¿no?, según las especificaciones de la RFD. Ahora, otro detalle, bueno, no sé, por si acaso, en el libro directamente toma en cuenta el 5%, bueno, no sé si alguien ha visto o recién se está fijando, pero les voy a decir igual para que se fijen. Pues en el libro, en la parte de lo que es el diseño de estribos, para la AASHTO, el RFD, el auxiliar Andrew, el que ha hecho el libro, él toma en cuenta el 5%, pero de la carga viva que recibe la estructura, por si acaso.
pero tengan en cuenta, aquí otra cosa que no me estaba olvidando. Aquí, por si acaso, también entra, ¿no?, la carga por impacto, por si acaso, tengan en cuenta. Acuérdense que la carga de impacto, siempre va de la mano de la carga viva, por si acaso. Siempre, siempre, siempre. No se olviden nunca. Solo que aquí no puede eso, pero bueno, lo voy a poner porque si no, así que no les he dicho. Lo voy a poner aparte porque carga por impacto. Y eso. Espero que no se olviden de este. Bueno, con ese que eso va de la mano nomás. Estas dos. Tengan en cuenta ese detalle que les estoy haciendo notar. Y bueno, entonces, tengan en cuenta eso. Y ya, lo que les estaba diciendo era de que, según en la parte de diseño de estribos, según la ASTO y el RFD, de acuerdo a lo que está en el libro, lo que hace el auxiliar toma en cuenta el 5% de la carga viva vehicular, por si acaso. Pero toma en cuenta, como les digo, solo y únicamente de la carga viva. Ahora, lo que la macana, digamos, cuando adopta ese valor o hace adopta ese criterio, digamos, el libro, mayora mucho esa carga, por si acaso. Fíjense, fíjense ustedes, cuando acabe la clase, fíjense ustedes mismos y van a ver que la diferencia entre la fuerza de frenado, según las especificaciones de la ASHTO estándar, con las especificaciones del LF de acuerdo al libro, varían mucho. Y esto de lo que yo les estoy mostrando es eso lo he sacado de un ejercicio que hace diseño igual de un ejercicio donde diseñan pilares y de esa forma adopta. Así ni más ni menos como están viendo. Así que diseñan con o con esas cargas, con la manera de la que yo les estoy indicando, porque que es la verdadera forma, porque como les digo, es un ejercicio mismo de diseño de este tipo de estructuras, pero todo está en inglés, ¿no?, por si acaso. Así que de esa manera es lo que calculan esta carga. O sea, ni más ni menos como yo les estoy mostrando. Lo que sí o sí quiero que tengan cuidado con esta L. Esta L debe ser esta, por si acaso. Solo eso nos tengan en cuenta. Eso sería en la parte de lo que no las fuerzas de frenado, fíjense. Ahora lo que viene a ser el análisis de las cargas de viento. Por si acaso, en las cargas las cargas de viento se dividen en tres, por si acaso. La primera, que es la carga de viento sobre la carga viva vehicular, es la primera. La segunda, la carga de viento sobre la superestructura. Y la tercera carga es la carga de viento sobre la infraestructura. Ahora, ¿cuál es la superestructura? La superestructura es toda estructura que está encima de los apoyos, lo cual sería esto. Todo eso es la superestructura y la infraestructura sería todo. Específicamente serían los pilares y estribos. A eso lo llamo infraestructura, por si acaso. Ya, entonces entran a la primera carga, de lo que es, ¿no?, la carga de viento sobre la carga vehicular. Tanto la ASHTO LRFD como la ASHTO LR estándar utilizan los mismos coeficientes. Ahora, ¿por qué les estoy mostrando esta tabla y esta? Porque esta le he sacado de la ASHTO
Ese es el AASHTO, el RFD, por si acaso, 2017, que es ni más ni menos la misma de la AASHTO estándar, por si acaso. Y la cuestión que si ustedes hacen esa transformación de unidades a kilogramos metros, se van a dar cuenta que varía mucho, por si acaso. Pero, o sea, le estoy mostrando para que tengan noción de eso, ¿no? Que de lo que está aquí en el libro no es exactamente esto. O sea, me refiero a la transformación de unidades específicamente. Pero como les digo y les reitero, solamente es para que tengan noción, tengan en cuenta de que esos valores están mal, por si acaso. Pero ustedes, digamos, sí o sí tienen que, en el examen y en su proyecto, trabajar con esos valores de esa tabla, por si acaso. Les vuelvo a reiterar, por si acaso, esto, con esos tendrían que trabajar. Ya en la vida real, ¿no? Ya ustedes ya como ingenieros tendrían que hablar con esos valores que son los que se encuentran específicamente en la norma, de la que es, ¿no?, en inglés, y tendrían que hacer una pequeña corrección en esa parte. Pero de lo que es ahora en la materia, ¿no? Ya para que no tenga mucha vuelta, directamente trabajan con estos valores. Ahora, lo que ustedes tienen que tomar en cuenta, que siempre que hagan el análisis para la carga de viento sobre la carga vehicular, siempre va a haber un análisis del viento longitudinal y otro análisis para el viento transversal. Siempre, fíjense, por eso les estoy mostrando esto. Y esto por norma, igual, por norma, la norma especifica que esta carga de viento sobre la carga vehicular, está de igual forma a 1.8 metros, que sería 6 pies aproximadamente, por si acaso. Y eso es tanto para el viento longitudinal como para el viento transversal, por si acaso. Ya, entonces, tengan en cuenta eso de lo que les estoy mencionando. Por si acaso, si les pregunta el RFD o diseño de pilas, el RFD o AASHTO estándar, les estoy mostrando que no hay variación en nada. Incluso en su proyecto de ustedes, ya van a ver, ahorita les voy a mostrar específicamente dónde varían, pero aquí, como pueden ver, en las cargas no varían en lo que es, ¿no?, el viento sobre la carga vehicular. Por si acaso, fíjense, es lo mismo. O sea, aquí es indiferente en las ecuaciones, por si acaso. Tengan mucho, pero mucho en cuenta esto. Y fíjense, acuérdense que por si acaso, la carga, para denotar esta carga, se denota con WL, por si acaso. Y si es longitudinal, va a ser W sub L. Si es viento transversal, va a ser WL sub T, por si acaso. Tengan en cuenta esto, por eso aquí de esta manera. Y lo que les mencionaba era de que directamente, para calcular los valores más críticos, directamente trabajamos con las cargas más críticas. La componente, si queremos aquí para la componente transversal o normal, que sería esta, tenemos que trabajar con una carga de 150 kilogramos por metro, por si acaso. Siempre. ¿Por qué? Porque este valor nos va a botar la carga más crítica. Solo y únicamente por eso. Por eso. Incluso eso, en su proyecto,
dibujen o háganse esa tablita y cuando hagan determinen la carga de viento longitudinal con los subrayen esa parte y cuando hagan la carga transversal o longitudinal de igual forma de esa manera lo subrayan. Así notar este detalle. No hagan directo, por si acaso. En el examen, incluso si el ingeniero les pregunta que diseñen un pilar de acuerdo a la norma AASHTO, LFD o estándar, sí o sí tienen que dibujar esa tablita, por si acaso. No cometen el error de ir directamente a la ecuación y subir, no. Tienes esa tablita y subrayar los valores que están adoptando. Les estoy diciendo, ¿no? Por si acaso. Eso sería la carga del viento sobre la carga de viento sobre la carga vehicular. Ahora la siguiente carga de viento, que es la carga de viento sobre la superestructura. Para ello, tomamos en cuenta esa tabla. Y de igual forma, tanto para la AASHTO, el LFD y AASHTO estándar, utilizan esta tabla por si acaso. Tengan cuidado con ese detalle. Es indiferente aquí por si acaso. Tanto AASHTO, el LFD, o tanto la AASHTO estándar como el LFD toman en cuenta esta tabla por si acaso. Entonces, la ecuación sería esta. La general, ¿no? Para tener la carga sobre la superestructura, ¿cómo definimos o denotamos esa carga? Con WS, por si acaso. La carga viva vehicular es WL. Y la carga o el viento sobre la superestructura es WS, por si acaso. Entonces, aquí, ¿qué hay que tomar en cuenta? P va a ser el coeficiente de la tabla 3.8 o 3.8, 1.1.22, que es esta tabla. LP, que viene a ser el promedio de las longitudes adyacentes al pilote. Promedio, ¿no? Fíjense. Y multiplica eso por la superficie o área de influencia. Ahora, fíjense ahí cómo lo realiza esa parte del libro. Aquí directamente, para postes a manos, directamente el área trabajen con 0,38 por si acaso, directamente. Ahora, ¿por qué directamente? Porque acuérdense que nosotros acuérdense que nosotros estamos adoptando un valor equivalente, ¿no ve? O sea, no es un valor real. Entonces, como nosotros estamos trabajando con una carga equivalente, adopto directamente este valor de 0.38 metros. Pero, escuchen bien, esta área es solo y únicamente de los postes y pasamanos. Lo que ustedes calcularían sería esto, por si acaso. Sería el área de la losa, esto, fíjense, y el área de la viga. Como pueden ver, fíjense, esa longitud de lo que es de la influencia de la losa vendría a ser el 0.25. Acuérdense que aquí de la capa de herradura hasta la altura de la cera es 0.25. Pues el 0.25 igual o mayor a esta distancia, por si acaso. Pero por lo general adoptan 0.25 directamente. Y fíjense, 0.20 y esta área va a ser 1 metro, fíjense, 1 metro por esta altura, que va a ser 0.25 más T. T va a ser el espesor de la losa, por si acaso.
Incluso eso de lo que yo les estoy mostrando, ténganlo en cuenta para sus planillas, en su examen. Y es partir aquí. Fíjense, aquí la que está tomando en cuenta de lo que viene siendo la influencia de la viga, va a ser la altura h menos t, menos el espesor de la losa. Y esto y esta altura lo multiplican por 1. Así que tengan en cuenta esto. Eso suma esas tres áreas, mantiene la superficie total y eso lo multiplica aquí. Y para determinar la influencia de esta carga, fíjense, esto es altura, fíjense y, esa y la influencia va a ser la mitad, ¿no?, de esa altura. Fíjense, a lo que tienen que tomar en cuenta es esto. La altura mínima de los poses y pasamanos es 0.9 por si acaso. Eso está en la norma. Entonces, su y va a ser la sumatoria de 0.9 más 0.25 más el espesor de la losa y más h'. Y eso lo dividen en la mitad. Y esto va a ser el brazo de la carga sobre la superficie o sobre la superestructura. Ahora, esto va a ser indiferente tanto para el viento longitudinal como para el viento transversal, por si acaso. Tengan en cuenta ese detalle. Entonces, fíjense desde qué parte estoy haciendo estoy tomando en cuenta esto. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque al último se hace una sumatoria de momentos y ustedes sienten muy en claro desde qué punto a qué punto está situada la carga, por si acaso. Ya, entonces, para lo que es, ¿no?, la carga del viento sobre la superestructura longitudinalmente, adoptamos esto, 93 kilogramos sobre metro cuadrado, multiplicamos por la longitud promedio de las longitudes adyacentes al pilote por la superficie total de influencia. Eso para el longitudinal. Para el transversal es esto, 245, es este valor. Y de igual forma en el examen, de igual forma tienen que mostrar qué valor están adoptando, por si acaso. Y esto es tanto para el ASHTO LRFD y ASHTO estándar, por si acaso. Aquí de igual forma sigue siendo indiferente. Ahora aquí, de lo que es, ¿no?, el viento sobre la infraestructura, de igual forma, aquí el análisis es tanto para la ASHTO LRFD y ASHTO estándar, por si acaso. Ahora, lo que hay que tener en cuenta, mucho cuidado es en esto. Aquí lo que hace el libro es adopta la dirección del viento, piensa a 60 grados, que es la más crítica, y trabajan con una longitud inclinada, por si acaso. Ojo con ese detalle. ¿Y cómo calculamos esta longitud inclinada? Vendría a ser la longitud por el coseno del ángulo. Fíjense, este ángulo, 30 grados, más B. ¿A qué longitud me refiero? Por si acaso, esto es el cabezal, por si acaso. Fíjense, se nota, ¿no?, que es el cabezal. Se dan cuenta que esto es el cabezal. Entonces, o sea, la longitud de su cabezal, su ancho, aquí me confundí, aquí es ancho, su ancho. Aquí es su altura. Sí. Aquí su longitud es
del cabezal, H la altura y B es el ancho. Fíjense. Pero nosotros para determinar la carga, o claro, para determinar esa carga, tenemos que trabajar tenemos que determinar el área, pero de la longitud inclinada. Y aquí ya les estoy mostrando la ecuación directamente. Esa es la ecuación por si acaso. Si alguno quiere verificar o está dudando, verifique con los datos del libro y se va a dar cuenta que con esa ecuación calculan la longitud inclinada por si acaso. Entonces calculamos el área, es la longitud inclinada por H, por altura. Esa sería la primera área. Y la segunda área sería la H1, que viene a ser la altura que está libre del agua, o sea, donde no llega el agua, ¿no? En otras palabras, más sencillo. Fíjense, hasta ese punto es el nivel de agua, y fíjense H1, ¿dónde es? Ese es el nivel del agua hasta la parte inferior del cabezal, por si acaso. Tengan en cuenta eso. Y sería por el diámetro del pilar, por el número de columnas, por si acaso. Ojo con ese detalle. Entonces, calculamos sus respectivas áreas y directamente multiplicamos por esta carga. Ahora, el libro, por si acaso, determina dos cargas o dos presiones básicas de viento para el diseño de ese tipo de estructuras, pero la que adopta el libro es la recomendación de la AASHTO, el FD, por si acaso, que viene a ser que nos mencionan, ¿no?, que para las fuerzas transversales y longitudinales, al aplicar directamente sobre la infraestructura, pues esa es la infraestructura, todo esto es la infraestructura, se deberán calcular en base a una presión básica de viento supuesta de 195 kilogramos por metro cuadrado. Ojo, ¿no?, con esto. Y acuérdense, aquí nos está mencionando tanto para fuerzas transversales como longitudinales, por si acaso. Está bien especificado ese detalle. Es por eso que aquí estamos trabajando con 195. Ya, entonces eso sería para definir la carga. Ya sé que tanto para la LDFD como AASHTO estándar, por si acaso. Aquí de igual forma la ecuación es indiferente, ¿no?, para ambas normas. Lo que una vez que calculan la carga, tenemos que definir el punto de acción donde está recibiendo esa carga, o donde está influyendo esa carga. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos el teorema de Steiner y determinamos el valor de Y, tal cual es aquí. Y de igual forma, siempre tomando en cuenta desde qué punto estamos haciendo el análisis. Más que todo esto les estoy haciendo notar por el hecho de que, como ya mencionaba, al final se hace un sumatorio de momentos y hay que considerar los brazos con los que se van a multiplicar las fuerzas. Así que esto sea, ¿no?, para la parte de lo que es el análisis de viento longitudinal. Fíjense, estoy mostrando las ecuaciones que tienen que usar. Ahora, para el viento transversal, fíjense, de igual forma, acuérdense, volvemos a utilizar los 195 kilogramos por metro cuadrado. Y lo que aquí varía va a ser solamente las áreas. El área vendría a ser esa parte del cabezal. Y el área 2 sería esa parte del pilote donde no recibe el agua. Calculan eso y determinamos
su punto de acción de esa carga, que vendría a ser la mitad de H más H1, por si acaso. Ten en cuenta ese detalle igual. No, perdón, aquí se calcula igual con Steiner, por si acaso. Sí, con Steiner es. ¿Por qué con Steiner? Porque son diferentes áreas. Solo por eso, ¿no? Solo y únicamente por eso. Entonces, eso sería la parte de lo que es, ¿no? El análisis de viento transversal sobre la infraestructura. Ya por último sería el análisis de la presión del agua. Ahora aquí la primera variación, se podría decir. Tanto para el FD como ASHTO estándar, la presión del agua la toma con una carga uniformemente distribuida, por si acaso. Así la adopta. La presión no es triangular, ¿no ven? Aquí no es triangular como comúnmente nosotros conocemos, ¿no ven? Aquí no, aquí la norma lo adopta como una carga uniformemente distribuida. Ahora, ¿cómo calculamos esta carga, esta presión específicamente? ¿Cómo calculamos esta presión del agua? Según las especificaciones de la ASHTO estándar, calculamos esta carga con esa ecuación, donde B es la velocidad del agua, que ustedes se pueden asumir que eso principalmente viene de un estudio hidrológico, ¿sí? De la zona, el NAME, no es el NAME, la velocidad viene de un estudio hidrológico, pero ustedes en su proyecto pueden adoptar cualquier valor, o sea, no hay problema, pero por lo general trabajan con 0.6 metros sobre segundo, por si acaso. Incluso en el examen trabajan con ese valor. Así que ustedes trabajan con ese valor igual, de igual forma. Lo que sí, ¿no? Aquí el coeficiente según la forma de la pila. Como nuestra pila es circular, directamente trabajamos con lo que es la primera especificación, donde dice que la pila con borde de ataque semicircular. Entonces tendríamos que adoptar el valor de K 0.35 por si acaso. Y eso, con esa ecuación, acuérdense que calculamos la presión del agua por si acaso. Escuchen bien, con eso calculamos la presión del agua. Para determinar ya la carga, específicamente la carga se multiplica por el área de influencia, por si acaso. Pero eso ya lo vamos a ver ya más a detalle. Para lo que es, ¿no? las especificaciones de la ASHTO y el RFD, aquí hay un detalle igual que quiero que tengan en cuenta, que aquí la presión del agua según la ASHTO estándar la denota con SF por si acaso. Eso ya les había mencionado hace tiempo, pero le estoy haciendo memoria otra vez. CF. Y aquí para la LF la denota con WA por si acaso. Entonces, lo que es la presión del flujo longitudinal o presión del flujo transversal, y la presión de igual forma calculamos con estas ecuaciones, tal cual están viendo. Lo único que va a variar va a ser estos coeficientes nada más. De igual forma, como aquí la pila con borde de ataque, adoptamos un coeficiente de 0.7. Y aquí para el coeficiente de arrastre, siempre adaptamos
el valor más crítico. En este caso va a ser para un ángulo mayor a 30 grados. Entonces su coeficiente va a ser 1. Calculamos respectivos presiones con esta ecuación. Fíjense. Y pasamos a calcular la carga, como ya les había mencionado. Tenemos que multiplicar por el área de influencia, nada más. Y el brazo, esta carga, específicamente es carga, vendría siendo a la altura del nivel del agua, a la mitad, nada más. ¿Por qué a la mitad? Porque esto es actualmente distribuida. Y únicamente por eso. Eso sería la parte del análisis de las cargas. Ahora, para las combinaciones de carga, tengan mucho cuidado en esta parte. Incluso si eligen preguntas del examen, tengan en cuenta esto. Parece que, bueno, que la comisión de carga para la estándar toma en cuenta 3 grupos de combinaciones de carga. Pero esa ahorita no lo voy a mostrar por el hecho de que eso está en el libro. Lo que está es esto. Bueno, sí está en el libro, pero no esa parte en específico. Lo que es, ¿no? Acuérdense que siempre, pero siempre analizamos con el estado límite más crítico para el diseño de esas estructuras. Tomamos en cuenta la resistencia 1, 2, 3, 4 y 5. Pero acuérdense que nosotros siempre calculamos con los valores más críticos. En tal caso, entonces, el estado límite con el cual nos va a arrojar las cargas más críticas, como pueden ver, va a ser resistencia 1. Entonces, ustedes directamente, cuando hagan las combinaciones de cargas, directamente trabajan con el estado límite de resistencia 1, por si acaso. Bueno, entonces, ¿qué consideraciones tendríamos que tomar en cuenta? Como pueden ver aquí, esto está en función a esa tabla, por si acaso. Bien. Multiplicamos por el coeficiente de 1.5 y de lo que es fíjense esto de la carga muerta, por si acaso. ¿Qué carga nos interesa? Nos interesa aquí, fíjense, la fuerza de frenado, tiene que multiplicar por 1.75 PL, la carga viva peatonal, por si acaso, PL. De igual forma tiene que multiplicar por 1.75 y la carga de presión de agua directamente multiplican por 1. Todo esto se multiplica por un coeficiente n, por si acaso. A esto me refiero específicamente. ¿Dónde está? A esto me estoy refiriendo. A este valor n. Y los coeficientes que les mencionaba es esto. Fíjense. Esto es. A eso se refiere. Tengan en cuenta eso en las combinaciones de carga. Fíjense. Esa sería la única variación de lo que es, ¿no? de lo que es en el análisis de la AASHTO del RFD. Ahora, lo que les mencionaba era de lo que está en el libro nomás. Por si acaso en el libro está la AASHTO estándar. Por si acaso. Solo y únicamente está la AASHTO estándar. Pero ya les estoy mostrando de que no hay variación en casi nada de
respecto a la LRFD, ¿no? Pero aquí les voy a ir mostrando. Fíjense esa parte de lo que es el análisis de las cargas verticales. Fíjense qué cara está sacando del bridge. Son todas estas, por si acaso. La carga muerta, la capa de rodadura, la carga equivalente de los postes y pasamanos. Fíjense. Y de las caras provenientes, de las caras vivas, fíjense, toma en cuenta la cara viva peatonal y la cara viva, más la cara de impacto, ¿no? Por si acaso, fíjense. Toma en cuenta esos detalles. Y ya va a lo que es, ¿no?, el análisis de las cargas horizontales. Fíjense, aquí en la del ASHTO estándar trabaja con esta ecuación. Y acuérdense que la ASHTO RFD trabaja con esta ecuación, por si acaso. Con esas cargas tienen que calcular. Tengan en cuenta ese detalle que les estoy mencionando. Para lo que es el análisis de la cara viva vehicular, como les había mencionado, es indiferente aquí. Tanto al ASHTO LRFD como ASHTO estándar son las mismas, por si acaso. O sea, aquí no hay mucha complicación en esa parte de lo que es el análisis, ¿no? Por si acaso. Aquí igual para el viento sobre la superestructura es lo mismo. No varían en nada para el ASHTO estándar y el LRFD. Fíjense, para el viento sobre la infraestructura de igual forma no hay variación tanto para el ASHTO, el LRFD como el estándar, son las mismas. Fíjense cómo calculan el WI, fíjense, utilizando el teorema de Steiner. Eso para el análisis de la cara longitudinal, para la cara transversal, fíjense, y de igual forma vuelvo a calcular por el teorema de Steiner. Ahora aquí de lo que es el empuje del agua, aquí sí hay variación. Aquí trabaja directamente con esta ecuación, pero ustedes pueden trabajar con esta, de lo que es, ¿no?, la LRFD, por si acaso, con esta ecuación. Esa sería la segunda variación, se podría decir, fíjense. Y fíjense lo que les decía, con eso calculamos la presión y lo que tenemos que calcular nosotros es el área. Fíjense qué área está tomando en cuenta. Y eso lo multiplica directamente con la carga, con la presión del agua, y directamente calcula una carga que influye directamente al pilar. Calculamos un brazo, fíjense. Y por consiguiente, para que ustedes entiendan mucho, pero mucho mejor, traten de hacer esto. Sus resúmenes de cargas, así ni más ni menos como aquí. ¿Por qué les digo esto? Para que tengan noción de lo que qué carga están usando y qué longitud están tomando en cuenta, igual de lo que les decía eso, ¿no? Para hacer sumatoria de momentos, fíjense, para calcular los momentos, fíjense, ahí tomen en cuenta los brazos. Entonces sería para las caras transversales, caras longitudinales de igual forma. Fíjense que ¿qué están tomando en cuenta? Y ya viene a ser, ¿no?, de lo que es el análisis de las cargas verticales y horizontales. Cargas verticales, acuérdense que son las cargas que recibe de la superestructura, y cargas horizontales son todas aquellas que calculamos en base a las normas, ¿no? Y lo que nos interesa de lo que es las combinaciones de cargas, lo que les decía, ¿no? El ASHTO estándar trabaja, para calcular las cargas más críticas, trabajan con 3 grupos de combinaciones de cargas, de los cuales pueden ver aquí. Fíjense cómo calcula esto. Y para lo que sería de la LRFD, tendrían que tomar en cuenta esta tabla, por si acaso.
Y fíjense, hasta aquí tendría que se tomar en cuenta las combinaciones de carga. Fíjense qué caras están tomando en cuenta, todos esos detalles, tengan en cuenta. Mucho cuidado igual con esa parte. Y una vez que hagan, bueno, de aquí calculan el más crítico y ya van a tener la cara puntual máxima que va a recibir su cabezal y los momentos respectivos transversales y longitudinales que va a recibir esta carga. Pero tengan en cuenta que esas cargas que estamos calculando las está recibiendo el cabezal por este caso. Y acuérdense que nosotros estamos diseñando pilotes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo único que tenemos que hacer es dividir estas cargas que estamos calculando. Lo dividimos entre el número de pilotes, nada más. Y pasamos a lo que es directamente el diseño del pilar o columna. Y fíjense, es ni más ni menos. Bueno, aquí hay un predimensionamiento, es lo que les decía. Directamente comienza como primera iteración del 1% del área bruta de la columna. Se adoptan dimensiones, se adopta un determinado armado y directamente lo pasan a hacer la modelación en el SAP. Yo les recomendaría acá en el SAP porque tiene esa función de lo que es netamente el análisis de columnas. Como son columnas circulares, el SAP lo modela muy bien esa parte de lo que es esto, ¿no? Por si acaso, esa es una función del SAP que se llama Session Designer, por si acaso. Y todas las versiones del SAP lo tienen. Por si acaso no es que lo tienen que descargar, no. Esa está en la parte de lo que es el diseño en el análisis de cargas. Por si acaso. Fíjense, modelan la geometría o dibujan la geometría de su pilar y van colocando los datos, lo que es la altura, su diámetro de su columna. Y fíjense, aquí van viendo las cargas que están, bueno, aquí lo que es, ¿no? Los datos de su columna, el número de barras, el número de barra, el área, el material, el tipo, el espaciamiento, todo eso tiene que llenar. Fíjense. Luego lo hacen correr y les bota esto. No sé qué pasa. Y con ese diagrama de iteración es lo que les decía de que tienen que ver si de acuerdo a las dimensiones que ustedes han adoptado y armado, tienen que verificar si este punto está fuera o adentro de ese diagrama, nada más. Y acuérdense que mientras este punto esté más cerca aquí, va a ser un diseño óptimo, por si acaso. Y si su punto se sale de aquí, me está diciendo que la columna va a fallar, por si acaso. Esto ya saben ustedes de ORMI 2, por si acaso. O sea, no es nada nuevo esa parte de lo que es el análisis, ¿no? O el diseño específicamente de la columna. Eso ya lo sabemos bien. Y el último paso y el más o menos complicado es el análisis o la verificación de esbeltez, que de igual forma eso lo hacemos en columnas, eso lo hacemos en ORMI 2, por si acaso. Bueno, lo único tal vez nuevo sería estas ecuaciones. Pero no es nada del otro mundo. Aquí está muy detallada esta parte de lo que es en el análisis, ¿no? Y eso sería todo. Diseñan sus columnas, verifican que esté dentro del diagrama de iteración y verifican su esbeltez. Una vez que hagan eso, las dos verificaciones, directamente pasan a ser sus planos.
Y eso sería la parte, toda la parte de lo que es, ¿no?, el diseño de pilares. Acuérdense que solamente tienen que diseñar los pilares, no, cuidado que estén diseñando el cabezal. No, esto pues acaso es otro análisis, nada muy diferente del que estamos haciendo, ¿no?, para pilar. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta. Lo que les decía igual era de que toda esa parte de lo que es el cargado está en el libro, por si acaso. Todo está en el libro. Solo que una que otra cosa, hay variaciones, pero por lo general todo está bien hecho. Fíjense en el capítulo 10. Está de lo que es el cargado de pilares y estribos, por si acaso. Si alguno tiene alguna duda, consulta, queja. Como pueden ver aquí, no hay mucho, no es tanto. Por eso les decía, el análisis de pilares es el más sencillo, y si en el examen les pregunta, es el regalo, es un regalo de Navidad que les da el ingeniero. Igual si es de estribos, de igual forma, es muy, pero muy fácil. Solamente que para estribos es un poquito más largo por el hecho de que tienen que hacer análisis de estabilidad. Pero si el ingeniero les da en el examen diseño del pilar, fíjense que no es para nada difícil. En lo único y capaz y posiblemente complicado sea en las combinaciones de carga. Pero como les estoy diciendo, fíjense, en el caso que les pregunte ASHTO estándar, tienen que hacer 3 combinaciones de carga. 3 combinaciones de carga. Para el grupo 1, para el grupo 2, para el grupo 3. En el caso que les diga el RFD, solamente van con el de resistencia 1 nada más. Así que eso sería todo de lo que es el diseño de pilares. Como les digo, de lo que es aquí el análisis específicamente para determinar el diagrama de iteración, lo pueden hacer mediante el SAP, o de igual forma, por si acaso, el análisis lo hace igual el bridge, por si acaso. Pero el bridge es un poquitito más largo. Pero no es del otro mundo, ¿no? También. Pues si ustedes no tienen buen dominio del bridge, váyanse al SAP, que es lo que ya casi todos conocemos y más o menos manejamos. Lo único nuevo, digamos, sería esta parte de lo que es el Section Designer. Pero, como les digo, hay varios tutoriales en internet, específicamente YouTube, sobre esta parte, de lo que es cómo usar el Section Designer. Que cuando vean, van a ver que no es nada del otro mundo. Las veces un poquitito más complicadas en el bridge. Pero, como les digo, para ganar tiempo, podría ser en el bridge o directamente irse al SAP, que es lo que ya todos conocemos y ya más fácil para manejar, y hacemos en función de esto. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta. Cualquier duda de lo que es en sus proyectos, como les he mencionado, no busquen proyectos pasados, directamente hagan lo que está en el libro, porque hay varios proyectos que arrastran errores y como todos consiguen proyectos pasados, pero nadie sabe si está bien o no, si está de acuerdo a la norma. Varios arrastran errores. Así que tengan en cuenta ese detalle que les menciono. Cuidado que estén arrastrando errores de sus compañeros si es que consiguen proyectos pasados. Por si acaso el ingeniero no se fija tanto si están bien sus resultados, ¿no? Solamente se fija si tienen planos y esa parte. Lo que más se fija el ingeniero.
da esos valores y están bien, nomás al ingeniero no le interesa. Más que todo lo que les explico más que todo para ya para su vida profesional, ¿no? Pero ya vean ustedes, incluso hay planillas por si acaso de esto. Hay en Excel y en MATCAD. Pero como pueden ver no es nada del otro mundo hacerse planillas de esto. O sea, muy, pero muy fácil. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta ya para acabar la clase, porque esto ya es lo último. Como les digo, cualquier duda, consulta que tengan, pregunta o de último le preguntan al ingeniero igual, o sea. Pero siempre traten de preguntar al ingeniero o de último caso a mí, digamos, pero si es que alguno no tiene más, no, con lo que les digo, no es suficiente, como siempre les recomiendo que, que pregunten al ingeniero. Otra cosa más, por si acaso, no le pregunten por inbox al ingeniero, cualquier duda o consulta, hágalo durante o en clases, no lo hagan así por mensaje, incluso los reclamos que tengan ustedes, no le digan por inbox, porque elige peor, se enoja peor que le hablan, todo, ¿no? Pues mil veces recomendable que cualquier reclamo, duda o consulta lo hagan en clases nomás. Así que ya saben, si alguno tiene alguna duda de su examen o algo que ya puede ser, directamente en clases háganlo recuerdo o háganle notar esos detalles y dense por seguro que el ingeniero les va a tomar en cuenta. Pero nunca le hablen por inbox al ingeniero. Pero como ustedes no los conocen, pero no les responde directamente. Así que eso sería todo, chicos. No pierdan el tiempo. Como pueden, esta parte de lo que es el análisis de diseños de pilares no es tan complicado como el del estribo, pero tengan en cuenta las combinaciones de cara que les he mencionado, que no está en el libro. Así que eso sería todo, chicos. Cualquier duda, consulta, me la hacen nomás. Así que eso sería todo. Estudien, no pierdan el tiempo. Así que nos vemos. Chao.